Quando tu finisci le parole, sto qui, forse a te ne servono due sole. Sto qui, quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so, che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, scappi via o alzi le barriere, sto qui, quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede, io sì. Non lo so, che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti vede, ma io sì. Chi si ama lo sa, serve incanto e realtà, a volte basta quello che c'è, la vita davanti a sé. Non lo so, che destino è il tuo, ma se vuoi, se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti vede, io sì. Nessuno ci crede, ma io sì. El tema que íbamos a tratar este año y al final nos decidimos por un clásico, que es como es Sofía Loren. Nos pareció que con Rosario lo hablamos y nos parecía que con Sofía Loren podíamos abarcar. Me parece que estos encuentros básicamente son como un encuentro también con cierta nostalgia hacia el cine italiano que todos tenemos y cariño hacia sus estrellas. Y entonces a mí me gusta eso, porque eso nos dispara a todos recuerdos, nos dispara a todos, puede abrir la charla en algún momento a todos ese afecto que hemos desarrollado aquí en el Río de la Plata hacia el cine italiano, donde hay alguien que silenciar. Sí, no.
A veces pensamos como que, a diferencia de muchos de otros países o de otras culturas, pero es una cuestión rioplatense, y en general tiene que ver con, como hemos dicho en alguna oportunidad, con las inmigraciones y con las inmigraciones de italianos acá, en nuestro sistema de estrellas, digamos, en los sistemas de estrellas que nosotros tenemos con respecto al cine, obviamente que están los grandes actores de Hollywood y las grandes estrellas de Hollywood, cuyo monopolio en eso del estrellato o de cierta farándula, somos 100, ya no puede entrar nadie más, gracias. Roberto, ¿cómo andás? Que donde podemos poner, yo qué sé, para hablar de gente de generaciones más cercanas, Jack Nicholson, Robert De Niro, o más veteranas, no sé. Humphrey Bogart, es medio mucho, pero bueno, ese tipo de estrellas. Y sin embargo, los uruguayos y los argentinos también hemos integrado en ese sistema de estrellas personal y cultural con el que culturalmente nos sentimos a gente como Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, incluso estrellas, digamos, menores. El menores es como Alberto Sordi, menores en cuanto a prestigio. Nino Manfredi, o sea, hay como un montón de estrellas italianas con los que nos sentimos cercanos, y por lo tanto a mí me gusta como repasarlas un poco en estos encuentros, porque nos permite eso, reencontrarnos con viejas estrellas del cine italiano, y reencontrarnos también con el cine italiano que más queremos, por esas cuestiones también de que ya estábamos, de que en determinado momento había demasiada distancia con Italia de parte de las nuevas generaciones, pero también porque los consumos culturales en el mundo cambiaron, hemos perdido un poco el contacto con el cine italiano y sus estrellas. De hecho, habíamos pensado originalmente con Rosario hacer algo más cercano al cine italiano contemporáneo, pero después nos dimos cuenta que es complicado acceder a ese tipo de cine. Entonces nos fuimos con la vieja y querida Sofía Loren, que no le va a gustar el término vieja, pero que es sin duda la más grande estrella. Y en este caso, la más grande estrella del cine italiano, sin duda, y la estrella que ha trascendido más allá del cine italiano. O sea, en las 5 grandes estrellas internacionales del cine, probablemente de la historia, probablemente haya que, sin mucho esfuerzo, que incluir a Sofía Loren. No solo porque tuvo la certificación de ganar 2 Oscar, incluyendo uno a toda su carrera, de ganar Premio Globo de Oro a toda su carrera, ese tipo, y en festivales europeos, ese tipo de certificaciones que en este caso acompañan una carrera popular, tanto en el cine europeo como en el cine americano. Y sin duda que esa figura y esa permanencia, si pensamos que hoy que vamos a dedicar el primero de estos encuentros a la primera etapa, ya tiene 70 años de su primera película, y si tenemos en cuenta que acaba de estrenar el año pasado una nueva película en Netflix, La vida adelante, bueno, en la que vuelve a interpretar a recurrir a algunos de sus papeles 70 años después de su primera película, y que fue mencionada al Oscar y que hace una actuación a la altura de lo que uno espera de Sofía Loren. Porque además, a pesar de ser, como decíamos, una figura, Sofía Loren es además una gran actriz, y ha conseguido dar el salto que muchas veces no pudieron dar otras figuras de su estatura. Si pensamos que a comienzos de la década del 50 ni siquiera era la actriz más prometedora del cine italiano, sin embargo, le consiguió, después de establecerse como una figura popular, formar una carrera, un corpus actoral verdaderamente destacado, principalmente gracias a sus cruces con grandes directores, por pensar dos al voleo, Vittorio De Sica y Ettore Scola, y por el tipo de trabajo el tipo de papel al que llegaba, y pensemos en
Ayer, Hoy y Mañana, Matrimonio a la Italiana, Una Giornata Particolare, el tipo de mujer que interpreta Sofía Loren. Entonces, lo que vamos a hacer hoy y en estos 3 encuentros, es tratar de repasar en películas, ver muchas imágenes, estaremos juntos más o menos una hora y cuarto, 1 hora y 20, no quiero tampoco excederme en esto, pero como saben los que ya vienen, a mí me interesa no solo poder presentar un par de ideas con respecto a Sofía Loren, sino que a mí me parece que lo más interesante es ver a Sofía Loren, ver películas y tratar de ver cómo fue, que es lo que vamos a tratar de hacer, empezar hoy con su primer película y terminar con su última película en el tercer encuentro, ver ese arco de papeles, ese arco de su carrera, en los que vivió casi desde el comienzo como una estrella. Y eso es un peso muy grande, porque a pesar de que uno de los méritos, si se puede llamar mérito, de Sofía Loren, es haber trascendido la figura de la estrella. Es difícil cuando uno ve y dice, Jack Nicholson hace, por decir hace siempre de sí mismo, o Marlon Brando hace siempre de sí mismo. Bueno, no es necesariamente así, o Ricardo Darín, por nombrar un ejemplo rioplatense, no necesariamente sea así, pero sí el problema súper entre comillas, que pueden llegar a tener esas estrellas es que uno las ve siempre como esas estrellas. No puede quitarse la idea. Bueno, a pesar de que eso pasa con Sofía Loren, sin embargo, ella ha conseguido ciertas transformaciones en su carrera y exceder ese papel de diva curvilínea, que era una de las críticas que había en la década del 50, cuando empezaron a aparecer actrices como Sofía Loren. Y lo vamos a dividir en 3, hoy vamos a ver sus comienzos, vamos a hacer una segunda parte donde nos vamos a concentrarnos en su pasaje por Estados Unidos. Yo sé que con algunos hemos hecho algo con Sofía Loren hace tiempo, y la etapa con Estados Unidos se ha hecho ardua más de uno. Estoy viendo a mi amigo Eduardo Steffen, por ejemplo. Pero la etapa de Hollywood, pero me parece que es una buena manera también de poder conocer también esa etapa de Sofía Loren, y vamos a terminar con el tercer encuentro con esas grandes mujeres que ha hecho a lo largo de su carrera, y vamos a ver cómo, en definitiva, ha ido construyendo una imagen de la mujer italiana que es heredera de una tradición de mujeres italianas, probablemente, sí, heredera, casi contemporánea en algún caso, como de Anna Magnani, ese tipo de mujer que desarrolló el cine italiano a lo largo de todo este tiempo, que empieza con las divas a las que vamos a mencionar, italianas de la década del 10, del siglo pasado, para poder entonces entender un poco el personaje, cómo se construye ese personaje. Entonces es, como creo que eran los títulos que mandábamos, la estrella, la debutante, o sea, la estrella del comienzo, y seguiremos con su pasaje por Hollywood y terminaremos entonces con su figura, con esa figura que logró construir a partir de sus películas. Y además, bueno, nos vamos a concentrar en su cine, porque como las grandes estrellas, también Sofía Loren tiene una vida pública muy importante, y como todas las estrellas ha tenido escándalos, romances, a pesar de que siempre ha estado casada con Carlo Ponti, y ella misma ha negado algunos de esos romances. El más notorio que le adjudican es con Cary Grant, lo que parece improbable, y para tratar de concentrarnos en su figura en las películas. Igual todos lo sabemos, está casada desde mediados de la década del 50, lo que fue también un pequeño escándalo, porque él estaba casado en un país donde no se aceptaba el divorcio, con Carlo Ponti, que fue su productor durante toda su carrera, uno de los grandes productores del cine italiano, y que ayudó de alguna manera a construir la imagen que tenemos de Sofía Loren. Sería como muy injusto de pensar que
que Sofía Loren es un invento de Carlo Ponti, y muchas de esas cosas que, a pesar de que Carlo Ponti fue el que la bautizó Sofía Loren, a pesar de que había como rumores o en su momento leyendas de que él había firmado, ella había firmado un contrato de por vida para que actuara solo para Carlo Ponti, bueno, esas cosas no son necesarias y forman parte de las leyendas urbanas que acompañan también a estas estrellas. Empecemos entonces con su primera etapa. Sofía Loren nació en realidad, Sofía Cicolone, nació en Roma en septiembre del 1934. Vivió con su padre y su madre. Su padre y su madre no estaban casadas. Su padre se fue después que nació la hermana, cuando ella tenía 5 años. Nació en Roma, pero en realidad se crió en Pozzuoli, cerca de Nápoles. Como muchas de las actrices de esa época, y hay que entender o tratar de ver cómo era el sistema industrial de la época, surgió de los concursos de belleza. Los concursos de belleza son un invento, se hacían antes, pero a partir del año 46, con el regreso, con el fin de la guerra, de la ocupación y del fascismo, empezaron a surgir ese tipo de concursos de belleza, que en el año 47 integraron la malla, antes era solo con traje de noche. Miss Italia se formó en el año 1946, y eso, acompañado con una serie de leyes de Giulio Andreotti, el ministro en ese tiempo de Cultura, que generó una serie de leyes que promovían el cine, que creaban una cuota para generar el cine italiano, empezó a generar una necesidad de que surgieran estrellas. Y para eso se realizaron, originalmente en el fascismo se llamaban concursos fotográficos, eran solo de fotos. En este caso, en el año 46, empezó Miss Italia, y de allí empezaron a pesar de que la industria empezó a decir que no se tomaban de ahí las nuevas estrellas del cine italiano. En el año 46, por ejemplo, en el jurado estaba Vittorio De Sica, Visconti, Cesare Sabatini. O sea, se parecía bastante a un casting, a pesar de que intentaban disimularlo. De hecho, más adelante, por la mediados de los 50, una revista que se llamaba Cinema Novo y tituló una nota, un editorial, diciendo el escándalo de las mujeres curvilíneas, diciendo que el cine italiano se estaba llenando de mujeres que no sabían actuar o necesitaban ser dobladas. En esa categoría estaba Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Silvana Pampanini, todas actrices o todas estrellas que habían empezado o habían surgido de los concursos de belleza. Sin embargo, si fuera por eso, no parecería que Sofía Loren fuera a tener, en esa época, Sofía Lázaro, no fuera a tener demasiada suerte en su carrera. Participó en La Reina del Mar en Nápoles y salió segunda, y cuando fue con su madre a presentarse a Miss Italia, salió Miss Elegancia, lo que fue verdaderamente un premio consuelo, porque ni siquiera ella se consideraba elegante, porque no tenía dinero y habían hecho el vestido ella y su madre, y sin embargo necesitaron generar una categoría para que ella figurara. Ella es, ahí está, espero que estén viendo la pantalla, Sofía Loren en Miss Italia. Ese año estuvieron Silvana Mangano, Eleonora Rossi Drago, Gina Lollobrigida, Gianna Maria Canale, Lucía Bosé. O sea, todas esas actrices surgieron de los concursos de belleza. La otra manera de entrar en el cine
era a partir de las fotonovelas. Era una manera de convertirse en estrella, y Sofía Lázaro, como ahí indica, apareció en varias de ellas. La fotonovela es un invento también de los fines del fascismo, y era una manera, también se acuerdan, también acá fueron famosas, era una manera de contar historias populares, en general melodramas, con algunos ambientes exóticos, y que le permitieron explotar a Sofía Loren, a Sofía Lázaro por entonces, cierta cosa más salvaje. Podía llegar a ser de odalisca, o de la mala, digamos, la linda mala de las historias, que en general, alguna de esas cosas como media de esa belleza como media salvaje que tenía ella, era muy alta, muy voluptuosa, decían, lo que había impedido que ganara el concurso de Miss Italia. Tenía 15 años y medio cuando se presentó en Miss Italia. Hizo todo un trabajo en fotonovela, se convirtió, muchas pasaron por la fotonovela, y eso la convirtió en definitiva en una estrella. En 1950, a mediados de la década del 50, conoce además a Carlo Ponti, que ya a esa altura, en 1950, tenía 10 años de carrera. Había nacido en Milán en 1912, 20 años antes que ella, y había trabajado primero como abogado en la industria cinematográfica, en el sello Lux primero, y como abogado, empezó como abogado y se convirtió en productor de algunas películas, y cuando Lux rechazó una película de Totó, porque Lux decía que no se iban a dedicar a la comedia, un claro error que terminaría con su negocio, decidió, con otro productor casado con una estrella, Dino De Laurentiis, que estaba casado con Silvana Mangano, decidió formar su propia compañía, Artisti Tecnici Associati. Igual entre 1945 y 1950 hizo casi 150 películas, 140 películas para el sello, produjo para el sello Lux. Los estudios ahí en esa época se dividían entre Lux y Titanus. Lux era un estudio, más que era una oficina, más que un estudio, donde producían, donde recibían, se encargaban, perdón, de la distribución y la exhibición, y Carlo Ponti, por ejemplo, era el dueño total de la película, elegía el director, elegía las estrellas. A diferencia de los sistemas de Hollywood, nunca fue, los actores o los técnicos trabajaban por película. Y la otra gran compañía era Titanus, que trabajaba más cercano a la industria de Hollywood. Tenía sus estudios, tenía ciertas estrellas. Ponti y Loren se conocieron en un boliche nocturno donde ella desfilaba, y se metieron en esa tradición, como decíamos, ¿no? De Laurentiis y Mangano, Alfredo Guani e Isa Miranda, Franco Cristaldi y Claudia Cardinale, esas historias de amor entre productores y estrellas, y que seguiría después, ¿no? Piensen en Antonioni y Mónica Vitti, Fellini, Giulietta Massina, ahí es un poco más complejo, y La Atuada con Carla Del Poggio, por ejemplo. Parecía inevitable, después de haber cumplido con todos los requisitos para llegar al cine, que llegara al cine Sofía Loren. Su primera aparición aparentemente en el cine es en Quo Vadis, una película de Melvin LeRoy, de esas películas de romanos que se solían filmar en Italia en ese tiempo, principalmente auspiciados por las leyes de Andreotti, que abarataba costos y a su vez generaba
divisas que reinvertía en el cine. Por ahí circula una foto de ella en Quo Vadis, es Robert Taylor la mira y esa muchacha le tira fotos, no es ella. También han surgido como versiones de que es una de las esclavas de los romanos, del principal romano. No lo es tampoco. Probablemente ella y su madre estén en el público entre los miles de extras que se necesitaban para ese tipo de películas. Tampoco se hizo notar mucho en alguna de sus primeras apariciones, Ana de Alberto Latuada y otras películas de comienzos de la década del 50, pero en el año 1951 tuvo su primera aparición más destacada. Y vamos a ver un poco de esa película. Se llama Era Luisi, en Uruguay se llamó El Gerente General. Es una comedia al servicio de Walter Chiari. Walter Chiari era un comediante de la época, y ella tiene una aparición como lo primero que te conseguías en trabajo en esa época. Mostrarse, un modelo y aparecer. Mírenla en una de sus primeras apariciones. Estas películas no las encontré con subtítulos, así que creo que tiene algunos subtítulos en italiano, capaz que el subtítulo en italiano es una transcripción de lo que dicen y no es real, pero bueno, lo importante es verla a ella. Perdón, Fernando. Sí. Sí. ¿Cuál es el nombre de la película? Era Luisi. Ahora después les muestro, a ver si lo tengo acá, les muestro el afiche, que creo que lo tenía. Y ya les queda claro, les muestro las películas que vamos a ver. ¿Dónde lo tengo? Se llama Gerente General en español. Después les busco los afiches. Si no, me voy a demorar mucho en esto. Perdón, Mónica. Una película bien de las comerciales italianas de la época. Mediante una serie de confusiones están siguiendo a Walter Chiari en una tienda y se va a cruzar. No tienen sonido, ¿no? No, no tiene sonido. Me di cuenta cuando lo largué. Perdón. Ahora sí. Ahora sí. Di averti trattenuta, ma dobbiamo provare il modello per l'esposizione di domani. Su, presto. Ecco. Voilà. Ecco, deve essere... L'avete visto? Chi? Ma come chi? Milani, ladro. Ma qui non c'è nessuno. Qui sotto c'è qualcuno! Io vestito. El cine popular italiano de la época, claramente.
Pero bueno, sus primeras apariciones en las películas era en ese sentido, muy en la línea de partener decorativa, o en este caso, de una breve aparición propia de esa dictadura de las mujeres curvilíneas de la que se quejaban los críticos, que suelen ser bien aburridos. Sin embargo, al año siguiente, y todavía como Sofía Lázaro, tuvo un destaque mayor en La Favorita, una película que era una adaptación de una ópera de Donizetti, en la que ella interpreta uno de los papeles principales, Leonora de Guzmán. Hubo en esa época varios intentos varios intentos por hacer ópera, probablemente no, que no cantaban los propios actores. Miremos a Sofía Loren Sofía Lázaro todavía, haciendo ópera. ¿Están viendo, no? ¿Sí? Sí. Ah, Sí, perdón. sí, se escucha. Bien. Gracias, Gladys. No está claro no encontré el dato de quién doblaba a Sofía Loren, pero sí, en su papel más destacado, protagonizó al año siguiente una Aída, Sofía Loren también en cine, la anterior había sido dirigida por, ¿quién dirigió La Favorita? Cesare Barlacchi, y después hizo una Aída dirigida por Clemente Fracassi, ya como Sofía Loren. Miremos a Sofía Loren, en este caso, sí, la voz es de Renata Tabaldi, una estrella del canto lírico de la posguerra italiana. Ritorno vincitor, e dal mio labbro uscì l'empia parola. Vincitor del Padre mio, di lui che sogno dormi per me, per ritornarmi una patria, una reggia e non illustre che qui c'è l'arme porta. Vincitor dei miei fratelli, con Dio alla vecchia, tinto del sangue amato, trionfare nei plauso delle egizie corti, e dietro il carro un re, mio padre, di catena fitta. Como se dice, una trabajadora, digamos, del cine italiano, ¿no? Tratando de construir su imagen, y también como qué distinto que era el cine italiano en esa época. Vieron que vimos dos ejemplos de algo popular. Por un lado, Walter Chiari, también ella trabajó en Totò Tarzán, trabajó en películas de Totò a comienzo de su carrera. Y por otro lado, esa idea de seriedad que tomaba el cine italiano, de tratar de trasladar los clásicos de la ópera al cine, es también parte de ese proceso de alguna manera de recuperar, por un lado, cierto prestigio, que el neorrealismo se lo había dado, pero el neorrealismo nunca fue un género exitoso
en la propia Italia, más allá de Arroz Amargo, donde estaba Silvana Mangano, y el principal secreto de por qué Arroz Amargo fue un éxito fue Silvana Mangano, más allá de sus planteos neorrealistas. A mediados de la década de 50 hay un intento por traer la ópera al cine, tras de recuperar cierto prestigio, digo, para ese tipo de superproducciones, donde utilizaban los recursos que tenían ahora de traer por todas las producciones de Hollywood que había, y la integraban al género italiano por excelencia. Parece hoy bastante raro ver por todos lados, raro, ¿no? Sofía Loren pintada, que es una cosa que hoy ya no se puede hacer, pintarse para ser de otra raza, y además siendo doblada por otra actriz. Ella igual cantaría a lo largo de su carrera, y de hecho hoy vamos a ver algo de su carrera. Pero estamos en el 51, era Luis Sisi, en el 52 La Favorita, en el 53 Aída, y para que uno tenga idea además de lo que se trabajaba en el cine italiano, 1954, que es el año donde se consolida como una estrella importante y como probablemente la que vaya a tener más permanencia de todas aquellas que surgieron con ella. En 1954, Sofía Loren filmó 11 películas, de las cuales la mayoría, o varias de ellas, ayudaron a eso de ser una estrella, que estaba buscando además el cine italiano. El cine italiano necesitaba, aprovechando de vuelta toda esa cosa como, sí, L'Oro di Napoli, si te referís a sí, a partir del 54, más o menos. L'Oro di Napoli, no sé, decís l'Onore di Napoli, pregunta Aníbal, son de 1954. 1954, 1955 son sus primeros encuentros con Vittorio De Sica y sus primeros encuentros con Marcello Mastroianni, los cuales repasaremos ahora. En 1954, una de esas 11 películas de las que hablábamos, es Dos noches con Cleopatra, una clásica película comercial de la década del 50, donde compartía elenco con Alberto Sordi. Miremos un fragmento de Due notti con Cleopatra. Está en italiano con subtítulos en portugués, es como la conseguí en YouTube. Es una típica comedia de enredos, hay dos Cleopatras, ella ocupa el lugar de la otra, porque Cleopatra aprovecha para encontrarse con sus amantes, y ahí va a aparecer en todo esto Cesarino, si no me equivoco, que se llamaba el personaje de Alberto Sordi, donde hace... Se congeló. E tu neanche mi rispondi. Non è questo il modo di ricevere le persone. Ma nel tuo sguardo così ingigliato c'è sempre un sintomo d'un grande amore. Vediamo, vediamo. Via, David. No, aspettate. È sempre meglio avere dei detective. Via! Andate via, meglio ve ne andate. Le hai mandate via perché non volevi sfigurare, vedo? Mi volevi chiedere scusa, Cleopatra? Ma perché mi hai fatto quella scenata, andiamo? Lo sai che tutti si sono creduti che tu facevi sul serio? Ho fatto sul serio. Oh, io a te non ti capisco, ma allora che vuoi? Vorrei che tu mi spiegassi alcune cose. Senti, io te le spiego, però tu mi spieghi perché c'hai un'altra volta i capelli neri. Che cosa vuoi dire? E non te arrabbiare, ho fatto una domanda ingenua, no? Perché volevi uccidermi? Io ti volevo uccidere? Ah, oh, con te non ci si via più pesce, sa? Prima mi fai arrestare ai guardie, poi mi condanni a morte e poi dici che io ti volevo uccidere? Senti, ridammi l'anello, io non ci voglio più avere niente a che fare con te. Fermati. Avvicinati. Avvicinati. Siedi. No. Siedi? Più vicino. Guardami. Guardami. Ma che
stai guardando, Cleopatra? Mi sono lavato bene, sa. Guarda, vedi. E tua volta non mi è nuovo. E certo, io sono tale e quale quello di ieri sera. Sei tu che sei cambiata. Esa cierta belleza exótica, en este caso, yendo paralelamente además al tono de comedia que le está dando Alberto Sordi, es claramente lo que compraría Hollywood de ella. Y por eso cuando la veamos, la veremos el próximo encuentro, la veremos como repitiendo o condenada de alguna manera a ese tipo de mujer, algo exótica, en este caso Cleopatra, la esposa, la esposa del Cid más adelante, o otro tipo de personajes, repitiendo un poco de manera ese estereotipo que es el que van a terminar comprando los americanos de ella. En 1954, sin embargo, hizo películas bastante más interesantes que ella. Se integró de Sofía Loren a la corriente de la época de películas, a películas de episodios. Saben que lo hemos visto en algunos encuentros acá. Las películas de episodios fueron una forma que encontró el cine italiano para poder abaratar, de alguna manera. Podías conseguir 4 directores y 4 estrellas para una sola película, lo que era bastante interesante, y a su vez poder promocionar figuras, poder trabajar sobre figuras para, en este caso, Sofía Loren, en inglés se llamó, acá se llamó Un día en el juzgado, en lo que, dirigido por Steno, son 4 episodios y ella interpreta uno. Vamos a ver el episodio que interpreta ella. El episodio que le toca a ella es una mujer que le roba a un cura, y el cura termina teniendo unos problemas ahí, va a ser enjuiciado, y ella va y lo defiende a último momento. Miremos un poco de Sofía Loren, Un día en el tribunal. 2000, 45.000 le già raccolte, 47, mancano 3.000, 48, tu dammi le altre 1.000. Sempre furbo, eh? E allora ragazzi ricordatevi, niente biliardi, niente altre cose, soltanto monumenti e musei. Ah, c'è il giardino zoologico, Roma. Perdón, ¿estamos conectados todos? Porque me dicen que se había caído el Zoom. Estamos todos ahí, ¿no? Rosario. En un momento se había congelado, pero después continuó. Correcto, se escucha bien. Porque Rosario mandó un mensaje a Ale que no estaba, entonces pensamos que capaz que se había caído todo. Vederlo. Quando tornerete vi chiederò come fate il tricheco. Tua responsabilità. Li porti tutti al giardino, su. Andate. E siate bravi. Arrivederci. Le ho raccontato questo, signor Pretore, perché fu appunto a causa del denaro di quei ragazzi che io finii per entrare in quel biliardo. Andiamo, padre, non vorrà mica farmi credere che lei è entrato in quel biliardo per giocare. Andiamo. Lei creda quello che vuole, signor Pretore. La verità è che io entrai lì dentro solamente per quel denaro. No, non è vero. Silenzio, chi ha parlato? Io, signor Pretore, sono stata io. E voi chi siete? Come vi permettete? Quello che dice Don Michele non è vero. La lite è venuta per causa mia. Ma voi conoscete quella donna? Non l'ho mai vista in vita mia. È falso! Don Michele mi conosce benissimo. E se non vuol dire la verità a lui, ve la dirò io! Silenzio! Avvocato, io chiudo qui, sì. Dopo che i buoi sono scappati, ormai... che essendo una ragazza? Naturale. A porte aperte. A porte aperte. Don Michele, io essendo una ragazza, a porte aperte. Vidi per la prima volta Don Michele, un mese fa, per la strada, alla fermata dell'autobus. Ricordo che stava aspettando vicino a me. Io lo notai subito. Stavamo proprio a contatto di gomito. ¿A contacto de gomito? Todo esto es lo que en la época se llamó neorrealismo rosa, digamos, ¿no? Una idea de neorrealismo, por lo menos en el sentido de personajes populares,
pero, digo, o situaciones cotidianas, pero totalmente con un interés comercial, utilizando estrellas, en este caso la ascendente Sofía Loren, y trabajando más sobre la comedia en algunos casos, una comedia también una comedia llena de lugares comunes, en este caso el cura que no es seducido por ella, pero que bueno, el cura metido en una situación complicada, digamos, y a su vez con ciertas cosas bastante maniqueas, ¿no? Ella va a ser buena, ella está siendo buena y está dejando a su hombre explotador que le obligaba a robar y para poder salvarle el pellejo, que no vaya a la cárcel el sacerdote. Signorina, permesso, scusate, lasciatemi passare. Un momento. Mi scusi, scusi. Don Michele si era accorto che potevo essere stata solo io a rubargli il portafoglio. E mi incominciò a inseguire per la strada, dandomi la caccia per più di un'ora. Senta, signorina. Ma insomma, cosa vuole? È un'ora che continua a inseguirmi. Beh, lei mi chiede anche cosa voglio. Mi ascolti, lei mi ha preso. Ma la pianti e si vergogni. Mi senta, signorina. Signorina. Don Michele mi seguì fino alla pensione dove abitavo. Era proprio decisa a tutto. Fino a qui siete venuto, ma siete pazzo. Se non uscite subito, vi faccio uno scandalo. Io non vi conosco, uscite subito da questa stanza. Benedetta ragazza, perché continui ad interpretare male le mie intenzioni? Se sono entrato qui è soltanto per avere il denaro che tu mi hai rubato sull'autobus. Ancora, io non so di che cosa stiate parlando E in voi. quanto allo scandalo sono io che potrei farlo. Ma non lo faccio nel tuo interesse. Mi fai pena. Ma insomma, adesso basta, finiamola. Io del vostro denaro non ne so niente, non l'ho preso, guardate. Tenete, guardate coi vostri occhi. Ma allora credi proprio che non abbia cervello? Già sull'autobus avevo capito benissimo che la ladra eri tu. Poi quando credevi di essermi sfuggito e che hai buttato il portafoglio per terra, allora ne ho avuto la certezza. Lo vedi? Potrei denunciarti se lo volessi. Ma non lo faccio e te l'ho detto perché. Mi fai pena. Per me può anche farlo. Tanto. Ma insomma, vuoi proprio finir male? Più male di quello che so finita. Già, ma sei ancora in tempo se vuoi. Non sono più in tempo io. Ogni volta che tento di uscirne va a finire No, sempre todos male. los lugares comunes que uno espera de una película que la dirige Steno, un director comercial de esa época, y siguió trabajando hasta la década del 70, y donde era un pequeño episodio, un relato, donde principalmente lo que quería provocar era la identificación con algunos tipos y algunos estereotipos de parte de los espectadores. Un poquito más atrevida, digamos, es su siguiente película de 1954, que es El oro de Nápoles, una película donde se reunió con Vittorio De Sica, y que también es una película de episodios, donde el primero está interpretado por Totò y es bastante divertido también, creo que en algún momento llegamos a ver algo acá, y en el segundo, Sofía Loren interpreta a una vendedora de pizza que le es infiel al marido y que pierde el anillo en una torta, una pizza de las que hace, y tienen que salir a recuperarlo en una película de vuelta. Tiene como una combinación de esas películas de episodios, pero en este caso la mirada de Sica es hacia Nápoles, hacia los personajes, y hay un enfoque de alguna manera más neorrealista, en cierta tradición que viene de la comedia a la italiana también, pero en este caso la mirada de Vittorio De Sica es una mirada de un director que tiene su propio universo y en el que, por esos actos que a veces se dan en el cine, Sofía Loren encajaba a la perfección. Miremos un poquito de este capítulo, no vamos a ver todo porque se nos iría como de media hora, pero por lo menos para ver cómo hay de alguna manera en estos personajes, ¿no? Primero vieron, ¿no?, la cámara de esa manera de filmar de Sica, de meterse como en la gente, ¿no? Hay como una cosa medio documental también, a pesar de que después utiliza ese recurso para contar una historia tradicional y de vuelta, con las que los espectadores se sentirían identificados. Lasciami andare, lasciami andare.
Vieron que a diferencia de esa Roma que mostraba Steno, en esto es en Nápoles en realidad, vieron, es más callejero, ¿no?, la filmación. Y es el tipo de paisaje, el tipo de escenario donde desarrollaría su personaje después Sofía Loren. Ma quando è durata sta messa? Rosa, e che non c'è stata pure a benedizione? Pure? Es interesante cómo a diferencia de lo que se consideraba una estrella, no en el cine italiano, digamos una estrella a nivel internacional y el mercado que conquistaría ella, Sofía Loren representaba de alguna manera un tipo de belleza con el que, obviamente que no es cotidiana, pero donde se podía integrar de alguna manera a escenas, uno podía sentirse identificado con los personajes que interpretaba, ¿no? Es la voluptuosa esposa del panadero, a diferencia de lo que vemos en las estrellas americanas, Elizabeth Taylor, por decir otra que estaba en su momento también ahí. Ella, el tipo de belleza, el tipo de estrella que se convierte Sofía Loren, es eso, ¿no? Una suerte de mujer, como dicen los gringos, girl next door, ¿no? Como si fuera una mujer, la vecina, digamos. Sin embargo, claramente es Sofía Loren. Pero tiene esa cosa como, lo que me sorprende siempre ella cuando miraba estas películas, no es la capacidad de camuflarse en ese tipo de ambientes neorrealistas, por llamarlo de alguna manera. Copriti. Che cosa? Copriti. Rosa! Donna concetta, pizze 2. Buongiorno. Non va bene. Come andiamo? Ah, signore, come sta? Come va Dio? Male. Male. Povera Clara. Datemi sta pizza. Sì, sì, sì. Non va bene. Buongiorno. Don Poppì, non vi abbattete, c'è sempre speranza. Quella resiste, ce la fa. Grazie. Speriamo che la bella mamma di Carmine ci metta mano sua. Due pizze per l'avvocato Cutolo. Chi l'avvocato? Quella è in arretrata da 2 mesi, voglio un giustanino. Perdón, me entretuve mirando, me gusta Zika y me entretuve mirando hacía tiempo que no veía esa escena así un poquito más larga. Había elegido otra en realidad para pasar y después ahora volví a esta. Entonces, empieza a construirse esa imagen. Pasamos de aquella Cleopatra o aquella Ida cantando ópera a empezar a construir un personaje. A través de Zika, con quien trabajaría en una docena de películas, muchas de las cuales son sus grandes clásicos, y se transformaría así en la figura sobre la que vamos a trabajar en el último de los encuentros. Sin embargo, igual en esa época también trabajó sobre películas comerciales en 1954, y uno de sus grandes éxitos fue Pobreza y Nobleza con Totò, donde una típica comedia para el despliegue de Totò, en la que ella, estoy buscando la escena, perdón, que me callé, donde ella hace como también, la historia es de un chiquilín pobre que se quiere casar con la hija de un rico y se hace que Totò y su familia se hagan pasar por los nobles que vienen de Francia de su familia. Y este es el encuentro
entre Totò y Sofía Loren. Miremos. Comincialo a far pace. Se no che sorella sei, bellezza mia. Io, ma come faccio? Papà c'ha ragione. Prima ti accontennavi di 500 lire, adesso gli hai preso 3.000 lire, che vuoi? E che colpa ce n'ho io se la vita aumenta, bellezza mia? Va bene. Ese es el hermano avivado de Sofía Loren. Domani? E chi ci arriva, bellezza mia? No, io devo far pace subito, mi urge. E come faccio? Abbiamo gente qui. E vabbè, e allora vattene, vai. Y sabe que el padre, que son unos estafadores, Totò y todos. Mamma mia, Luigino, sei proprio un ricattatore allora, non ti vergogni? Ho scherzato. Beh, fammi fare pace con papà, così poi ti aiuto anche nel gioco. Signorina, Che c'è? il cavaliere vi aspetta nel salone. Vengo subito. D'accordo, nasconditi. Appena posso ti chiamo. Grazie. Mi raccomando, bellezza mia. Non perché è mia figlia, principe, ma è un piccolo gioiello. Ah, sì, è vero. Io l'ho vista ballare diverse volte, è bravissima. Ah, per me è superiore a tutte le ballerine che ho visto ballare a Parigi. È stato a Parigi il principe. Ma io conosco più Parigi che Napoli. Fratello, di tu, quante volte siamo stati in Francia? Ecco c'è. Vieni, figlia fortunata, che ti presento la tua nobile parentela, vieni. Sono onorata, signore. Ah, ma faccia di Cartagine di tutti i cartaginesi. Sposta. Fa che io guardi. Prego. Che bel pezzo di nuora che ti sei fatta. La cintura es increíble. Vieni fra le braccia di tuo zio. Noi ti accoglieremo nel seno della nostra famiglia e tu accogliaci. ¿Tendrá corset? No sé, pero tiene una cinturita de avispa mismo. Ma cosa vuoi capire alla tua età? Queste cose 90, qui, 60, 90. Principe, fratello mio, vorrei capire anch'io. La contessa ha ragione. Tu non puoi affaticarti. Dopo che hai avuto la meningite, devi star calmo. Cara, Caro zio. io questa nipote me la vorrei interrogare. Se loro permettono, sa, vorrei dei ragguagli sul matrimonio. Vieni, cara, vieni. Scusate, A tutta loro, messieurs dames. Permesso. A tutta loro. Quanto è democratico vostro fratello. Nipotina mia, questo matrimonio è stato proprio una bella trovata. Sentite, principe. No, non chiamarmi principe, chiamami zio. Ma che zio? A me sembra che la parte dello zio la stiate facendo anche troppo bene. Oddio, ma allora voi sapete che è una finzione. Ma certo. Sì, vabbè, lo zio è una finzione, ma gli abbracci sono veri. Comunque, vi permetterò di abbracciarmi soltanto in presenza di mio padre. È giusto, è più che giusto. Accomodatevi. Perbacco, vostro padre. Marchesino. Todo es siempre divertido, digamos, en esa comicidad bien popular, digamos. Entonces, está construido, digamos. Por un lado, todo este tipo de películas que la convertían en una figura popular y taquillera, el último fin, obviamente, de una industria tan gobernada por productores. A menudo se exalta la presencia de los directores en el cine italiano, pero había que trabajar con Carlo Ponti o con Dino De Laurentiis, directores que por encima de todo tendían a influir en el producto final, a pesar de haber trabajado con los grandes directores, y a una necesidad imperiosa de recuperar el dinero. Y más este tipo de productores que trabajaban, no es que se fuera a quedar pobre Carlo Ponti, pero que trabajaban como a película, digamos, ¿no? Tenían cada uno de los proyectos era una fuerte inversión. Entonces, Sofía Loren, a diferencia de otros, pienso en Gina Lollobrigida o otras de las estrellas de la época, Sofía Loren combinaba de alguna manera ese tipo de películas pasatistas, como la que acabamos de ver, Miseria Nobilità, y por otro lado, un tipo de película que le daría como otro prestigio, y sobre el que desarrollaremos más adelante. Dos cosas como para terminar esta figura pública, digamos, de Sofía Loren es su encuentro con Marcello Mastroianni. La primera película que trabajaron juntos es La Bella Munaia, trabajarían en 12 películas, una docena de películas a lo largo de toda su carrera. Como decíamos, muchos de los clásicos de ellos, ¿no? Matrimonio Italiana, Ayer, Hoy y Mañana, Una Giornata Particolare, por nombrar las tres más destacadas. La primera película en la que trabajaron es
esta que se llamó acá La Bella Molinera, una película que también se afilia, digamos, a la tradición de la comedia del arte, a la comedia italiana, con una... Marcello Mastroianni es un molinero que vive con su esposa, obviamente con Sofía Loren, y un capitoste del lugar, que interpreta Vittorio De Sica, se enamora de ella. Y lo que hace es tenderle una trampa al personaje de Mastroianni, que va preso, pero bueno, se genera como una comedia de enredos, digamos, bastante costumbrista. Miremos una escena de ellos dos en La Bella Muñana, que acá en Uruguay se llamó La Bella Molinera. Ciao Luca, poi insomma come va? Come deve andare, come deve andare? Beate ste mula che bevono dove vogliono. Caro mio, bisogna arrangiarsi. Mica è facile. Il mio consiglio è quello di pagare. Il barone bisogna pagarlo. Aspettate, aspettate un momento. Noi come facciamo? Ma chi è? Ci vuole un po' di pulizia, se no... Eccellenza! Ma chi è? Chi è? Oh Luca, come va? Eccellenza, perdonatemi se vi ho disturbato, ma le mule avevano una sete. Ma figuratevi. E vostra moglie come sta? Bene, bene. Carmela, svegliati. Oh, eccola là. C'è l'avvocato. Non l'avevo vista. Buongiorno eccellenza, come state? Bene, grazie. Grazie a voi, oggi ci venite al mulino? Oddio, se proprio mi ci volete. Il governatore ci ha mandato un capretto grosso come un vitello e tenero come l'allodola. A me basta il verde dei vostri orticelli. Ma ci sarà anche quello. Cicori e pomodori, dolci con zucchero, proprio quello che fa per il vostro vinello. Che ho detto? E perché? Perché quel vinello dell'avvocato non c'è più, è finito, sì. Come? Quel vino è finito? Sì. E che fate? Ci annaffiate la vigna? Ma come? Un barile grosso così. Vabbè, pazienza, vi berrete il nostro vino. Ma come? Quel vinaccio nostro a sua eccellenza? No, non lo permettiamo. Ma veramente? No, eccellenza, non lo permettiamo proprio. No. Poi del resto siete stato gentile una volta, adesso... E se no che invito sarebbe il nostro se voi ci portate sempre tanta roba? Beh, allora... No. Se dite allora, sua eccellenza si dispiace, Carmè. Qui bisogna accettare. Accettiamo. Già, avvocato, una volta si può rifiutare, ma dopo diventa scortesia. Carmè, ringrazio sua eccellenza. Grazie eccellenza, grazie assai. Prego. Ah, eccellenza, un'altra volta magari il barile per risparmiare i viaggi, invece che così, mandatecelo così. Va bene. Buongiorno, arrivederci al mulino. Un momento, vengo subito. Yo! Carmè, l'avvocato si è innamorato di te. Ma guarda un po', tutti sono innamorati di me. E boom! Sì, boom! Tutti, meno che uno. E chi è sto matto? Tu? Io. E invece hai indovinato, Carmè. E perché? Perché sei brutta. Lo más importante de la película, que es Camerini, ¿no? Creo que es de Mario Camerini, es eso, ¿no? Es el encuentro, el poder ver a ellos por primera vez, los dos, en una toma. Bueno, sí, Girasoles de Rusia, recuerda a Judith de los Santos, a donde vamos a llegar en alguno de estos encuentros, como otra de las grandes películas, no sé si una de las grandes películas, pero uno de los grandes éxitos de trabajar juntos, Marcello Mastroianni y Sofía Loren. Para cerrar un poco esto y irnos y redondear un par de ideas más, el otro gran éxito, lo que a su vez estas películas fueron importantes, pero el gran éxito de ella es cuando se integra a la serie de Pani e Amore, en este caso en la película Pan e Amore, que para ver la importancia y el nombre que había conseguido, en Uruguay se llamó Pan Amore es Sofía Loren. O sea, Pan Amore y Sofía Loren se llamó en Uruguay, donde no era Pan Amor y Fantasía o Pan Amor y Celosía, y Celos, aquellas con Gina Lollobrigida, sino que Sofía Loren se había adueñado de la franquicia. Y ahí está con Vittorio De Sica, haciendo más o menos el personaje de la saga de Pan Amor, que es
el oficial, en este caso, totalmente serio y seguro de sí mismo, que se cruza con un escote de Sofía Loren y queda totalmente, nada, a su merced, como podríamos quedar todos los que nos cruzáramos con... Perdón. Vamos a ver una escena de Pan Amor y Sofía Loren, que es como se llamó. No, no es esta. Vamos a correr un poco para adelante. Questa non è la... Che oggi pitti? Già, ieri ho fatto un po' di lire con lo scarico del legname e oggi pitto, in casa di donna Lucia la sarta. E domani Dio provvede. Che se la vita in morte famma come a me. Hai portato il municipio l'incartamento poco concorso? Come no, ma quello per 2 posti di guardia municipale ci stanno 200 mortissimi di fame, dei quali 50 almeno sono raccomandati i ferri. Ah, lascia fa Dio. Tutto fa lui. Poi, a dove vai? Gopo paese. Visite? E che mangi mi sono giudice istruttore? Va, torna a pittare, va. Scusate e perdonate, Sacrissima Maestà. Titino? Perché ti voglio bene, Mi tagli non in me lo gobbo, so va, va. spiegare. Si ruvida scontrone. I prezzi del pesce li conosci? Perché ti voglio E a passare sai come si fa? Come no, sopra ogni chilo di pesce sono capace di dare un mammo fino a 200 grammi. Bravo. Prova ad arrivare a 300. Don Salvatore, grazie a vostra. Vuoi che scippacone? Uè! Che vanno a fare? Giusto. I che rosi mangi, quando si ferma. Bocca a tirone. State quiete. Ok, c'era. Buongiorno. Anna figli, date il passaggio. E pagato il pedaggio. Anna Sofisi della montagna è Tu sei simpatia. simpatico. Larga la reginella. Quando sei bella. Gli ti cantasse una canzone. Carna bella e colore naturale. Beata a lui. A chi? A Nicolino Frungino. A chi le è permesso di spasimare e basta. Y el encuentro con Vittorio De Sica. Sofía Loren decía que a Vittorio De Sica lo consideraba su familia en realidad, ¿no? Y ella y Carlo Ponti y Vittorio De Sica eran grandes amigos y probablemente su carrera no sería nada sin Vittorio De Sica, que en este caso no la está dirigiendo, sino que está no volviendo, porque no dejó de hacerlo, pero actuando, que fue y haciendo más o menos el mismo papel, aunque obviamente mayor, que hacía en el cine italiano antes de convertirse en Vittorio De Sica director, digamos, ¿no? Es ese tono de comedia que funcionaba muy bien con Sofía Loren. Scusate, la guido subito. Che volete? Che cercate? Don Andò, scusate l'ardimento. Ieri non avete voluto gradire, ma oggi non me lo fate questo affronto. Grazie, ma non posso. Questo qua me lo fate alla griglia. Questo qua è in bianco con la maionese. E che sti casi dite a me, faceteveli fritto. Ma no, ma che sono sti cose? Vi ringrazio, buona donna, ma non posso accettare. Don Andò, perché mi schiaffeggiate? La donna non si schiaffeggia neanche con un fiore. Don Andò, io sono venuto perché la simpatia è simpatia, non per obbligarvi. Se voi mi comandate, io metto la mobile di casa mia, mamma mia sa via. Io con vostro fratello mi sono incocciata. Ma con voi che faccio a dire? Con voi non si ragiona. Voi siete un vero signore. Voi siete il più simpatico dei sorrentini. Voi mi adulate? No, io dico la verità. Ieri quando vi ho incontrato, non so, ho sentito un trasporto, un'attrazione. Accomodatevi. Don Antò, non vorrei prorogare il disturbo. Ma per carità. Dunque, siete vedova? Non vedete? Vedova fresca? Freschissima e senza figli. Ah, vivete solo? Sì, solo. Don Antò, voi mi dovete fare l'onore e la grazia di venire a casa mia che poi è casa vostra. Volentieri, quando volete. Vi devo far vedere come l'ho tenuto il vostro quartino. A Pasqua l'ho fatto vitare da capo a fondo, lo tengo come un bijou. Venuto, facete un suo piacere. Ma senz'altro. Permesso. Hanno suonato alla porta. E va. Ma è vostra moglie, signore? No. È la mia governante.
Io sono scapolo. Ma voi che dite? Vi meraviglia? E come no, un uomo come voi, attraente, simpatico, signore. Sì, sono scapolo, solo. Forse perché ho cercato l'amore vero e non l'ho trovato mai. Ma è possibile? Proprio così, l'ho cercato e lo cerco ancora. L'amore che riempie la nostra vita. L'amore che fa diventare eroi, poeti, santi, navigatori. Navigato? È arrivata la divisa? Don Antò, siete un incantatore. Oh, troppo buona. Comanda, è ora di andare al municipio. Vado. Beh, io toglio il disturbo. Oh, ma che dite, piacere. Allora mi venite a trovare? E come no, vi va bene fra un'oretta? Sempre a vostra disposizione. Arrivederci. Es como un encanto esas películas de Pan, Amor y Coso, ¿no? Una cosa como que se divierten además. Vittorio De Sica era como un gran comediante y funcionan. Y ella además no instauraba de alguna manera, seguía trabajando sobre esa figura. Y no es de extrañar que una de las primeras películas que hizo para Hollywood, que se llamó en el año 60, Comenzó en Nápoles, de alguna manera querían recuperar esa misma imagen, que es un poco un Pan, Amor y Fantasía, con Clark Gable y Vittorio De Sica además, y ella como la femme fatale, digamos, casi como ese tipo de femme fatale, casi a pesar suyo, que enamora al seriote de Clark Gable. Miremos un cachito y además la escuchamos cantar ópera, ahora vamos a escucharla cantar algo un poco más pop. You wanna be Americano, Americano, Americano. You were born in Italy. You try living alla moda, but if you drink whiskey and soda, all you do is sing of key. You dance the rock and roll. You play it baseball. Those cigarettes you smoke leave mama broke. They should only make you joke. Hello. Would you like to buy me a drink? Well, I'm sorry to disappoint you. I'm just here on business. So am I. Not tonight. I'm trying to quit. Marcinati in Italia, senta a me non c'è sta niente a fa. Ok, Napolita, tu vuoi fare l'americano, tu vuoi fare l'americano. Qui si parla rock and roll, qui si parla rock and roll, qui si parla rock and roll, qui si parla rock and roll. Make love to the tourists because they are rich. Anyone here from Texas? Esa belleza exótica a veces es lo que compraron los americanos de ella. Y Tu fue al americano, una canción de posguerra, como bien sí, aporta Aníbal. Y es como simpático que ella se ha sido cantando eso además, y con Clark Gable, una de sus primeras películas en Hollywood. De hecho, la primera es Orgullo y Pasión con Cary Grant,
empezó ya trabajando de alguna manera con los grandes directores. Y para terminar, quiero pasar 2 escenas que a mí me gustan, porque me gusta Sofía Loren y me parece que están buenas, que son 2 películas de 2 extremos y sobre los cuales vamos a trabajar de alguna manera. Algunos que hayamos hecho cursos de Sofía Loren conmigo ya saben que he pasado esto, y que tiene que ver con algunas de las cosas que veremos también en lo que viene, que combinan varias cosas. Por un lado, la figura esa de la que hablábamos de Sofía Loren, esa figura de voluptuosidad y a su vez de cierta voluptuosidad que contrarresta con esa mujer común que interpreta en algunas películas y que es un parte de su sello. En este caso es una escena de ayer, hoy y mañana. Y por otro lado la vamos a contrarrestar que a su vez representa otra parte importante de su carrera a la que vamos a llegar, que es su vínculo con Marcello Mastroianni, que es también una gran amistad y además una gran camaradería y complicidad cuando trabajan juntos. Entonces, vamos a ver una escena de hoy, ayer y mañana, y después, para contrarrestar, vamos a ver también una escena de... ¿Dónde lo tengo? Ieri, hoy y mañana. De una película que hizo en Estados Unidos años después. Espérenme un segundo. Todas las películas son producidas por Carlo Ponti, obviamente. Estoy buscando, discúlpenme, que no lo encuentro lo que estoy buscando. Denme un segundo, disculpe, les pido disculpas. No sé qué pasó, pero lo tenía acá y ahora no lo encuentro. Cuando tenía todo para que saliera, lo miré hoy antes de empezar, y obviamente no está. Pueden comentarme algo si quieren, como para evitar este silencio incómodo. Sí, Acá. yo quería Sí. comentar algo. Dale. Lo puse en el chat, pero no sé agregar mi nombre. Dale. Una película muy interesante que hizo con De Sica y no la nombramos hoy, es La Chochara. Sí, claro. Que le dio el primer Oscar a ella, sobre una novela de Alberto María Esther. Moravia. Y ahí, Sí. en todo lo que pusiste hoy, en mi opinión, ¿no? Se va viendo cómo se va transformando y cómo va adquiriendo solvencia. Se va transformando desde que empezó hasta las últimas películas. Sí. Y en un reportaje que yo había leído hace poco, a raíz de ese cierre de carrera con La vida ante sí, La vida ante ella sí. dijo que todo lo que logró en su vida artística se lo debe a Victoria De Sica. Ujú, ujú. Sí. Bueno, eso No, es interesante, pero mi plan es como llegar a La Chóchara y a todas esas películas cuando después en el tercer encuentro, o sea, cerrar con el camino que inicia de La Chóchara, ponele, o un poco antes, hasta La vida ante sí. Cómo es, de alguna manera, la misma mujer. Pero me interesa me interesa agarrar algo que vos dijiste, que es eso también, ¿no? Hemos visto cómo en este proceso, ahora recién estamos en la década del 60, cómo ella pasó de ser una cara bonita, como se suele decir, a ya, incluso en estas películas que son comedias livianas de alguna manera,
tener otro peso, y que la prepara un par de años después para poder interpretar un papel tan exigido como el de dos mujeres, o sea, la Kyo Kara, ¿no? Entonces, sí, es eso. Ya llegaremos, y obviamente que con su encuentro con Vittorio De Sica y con Marcello también vamos a tener que no está obviamente en la chochera, vamos a tener que extendernos un poco más. Pero para terminar con este gesto simpático, miremos dos escenas entonces totalmente separadas en el tiempo, pero que de alguna manera están hablando del paso del tiempo en Sofía Loren. Esta es una escena, hoy, ayer y mañana, son tres historias, una que transcurre ayer, una que transcurre hoy, y esta aparentemente mañana, con Marcello Mastroianni y Sofía Loren. En este caso, Sofía Loren, con su belleza, es una dama de compañía, una prostituta, que había seducido, casi sin querer en realidad, a un seminarista vecino, que finalmente consiguen, después de que estaba como loco, no quería ser seminarista, después de conocer a Sofía Loren, y se habían, finalmente ahora lo terminan de convencer, y durante todo este tiempo, Marcello, que es el cliente, amigo, novio del personaje de Sofía Loren, había intentado concretar algo, y ahora finalmente lo van a poder hacer. Tiene que ver con esto de la belleza de ella, de su desparpajo también de Sofía Loren, y de esa complicidad con Marcello Mastroianni. Me ne frego io della partita! Abbassate a farella. Io non mi muovo più di qui. Resto nel tuo letto per tutta l'eternità. Ci faccio le radici, i funghi, ma non mi muovo. Non urla! Metti su un disco. Sì. Spogliati. Spogliati. Io ti guardo, io ti ammiro da qui. Che soffondi la luce di lassù, tu sospiri chissà perché. Mentre spandi la luce blu, che tu cerchi forse che non c'è più. La luce di lassù. Mentre spandi la luce blu, che tu cerchi forse chi non c'è più. Non possiamo, Augu, non possiamo. Bisogna aspettare una settimana. Fra una settimana. Cosa? Scusami, perdonami, ma che ci posso fare, figlio mio? Ma come perdonami? E non fa quella faccia, sii comprensivo. Ho fatto un fioretto. No! Ma come comprensivo? Allora piango anch'io.
No, es la belleza de ella y el vínculo simpático. Ella había prometido que si el otro no se volvía al seminario, no iba a tener relaciones con nadie, y pobre el otro cayó justito, que estaba desesperado. Y la otra es la cita que siempre hago, cuando 30 años después los vuelve a juntar en una película el director americano Robert Altman, y les hace de alguna manera repetir esta escena. Y me parece que siempre la paso porque me parece como muy simpático cómo juega con cómo pasó el tiempo para unos y cómo pasa el tiempo para unos y para otros. Miremos entonces Prêt-à-Porter. Se llama Prêt-à-Porter la película, es una historia bien a lo Robert Altman, el director americano. Son varias historias que transcurren en un solo rubro, digamos, en este caso la moda en París, y ellos son dos viejos amantes que se encuentran. Sofía Loren y Pacino es una de las tantas historias que hay en el medio de la película. No, ti prego Sergio, ti prego, vai sul letto, non ti ricordi più, vai lì. ...60 años tenía ahí Sofía Loren, habían pasado 30 años de la otra película, y había pasado el tiempo un poquito más duro para el personaje de Marcello Mastroianni. Y con este nomás pequeño homenaje también para lo largo de su carrera y los cambios que ha tenido, nos vamos a dejar por acá. Tuvimos pila de rato, en realidad más de lo que creía, no quería robarles tanto, pero quedamos como, para la próxima, Hollywood. Vamos a ver cómo nos encontramos esta vez con ella en Hollywood. También tocaremos algunos temas para preparar lo que muy bien señalaba María Esther con respecto a para terminar los encuentros con esa Sofía Loren totalmente a pleno, ¿no? La Chiochara, una jornada particular, y terminar también de alguna manera en esta última, La vida ante sí. Pero antes vamos a hacer ella como una estrella internacional, no necesariamente solo Hollywood, porque, como decíamos, puede ser también es un poco raro también Hollywood para ella. Nos encontramos el próximo martes, espero que lo haya... perdón, ¿algún comentario? ¿Algo? María, ¿querés hablar? ¿O estás haciendo bárbaro? Esa es la actitud. Podés hablar el que quiera. ¿Sí? Cuando Gladys Fernández desconecta su sonido, ¿es porque quiere hablar? No, yo para decir que estuvo genial simplemente. Ay, dale, me alegro, muy que sean tan buenos. muy lindo. Dale. Nos vemos entonces, gracias a los amigos, a los nuevos amigos, a los amigos de siempre. Nos vemos el martes que viene. Gracias. Chao. Gracias. ¡Chao, Antonio! Gracias. Chao, Enrique. Chao. Chao a todos. Tuyo, Estoy Chao. buscando. Bueno. A ver si Sherlock tiene suerte.